Bendiciones para todos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado o tal vez habremos indagado en la cantidad de sufrimiento que producimos, no solamente para nosotros, sino para los demás? Es muy importante en la vida indagar en uno mismo y hacerse preguntas poderosas. Es muy importante en la vida eso. Las preguntas poderosas son aquellas preguntas que nos hacen cuestionarnos, que nos hacen salir de lo establecido, que nos hacen salir de la zona de confort y de la zona de lo establecido. Es muy importante hacernos esas preguntas constantemente. Y esas preguntas pasan siempre por la observación. Pero la observación tiene una cualidad imparcial. La observación no es una observación que nos lleve hacia el aferramiento o hacia el apego. La práctica genuina de la autoobservación nos da un margen alto de desapego. La práctica genuina de la autoobservación corta los apegos de raíz. Corta los apegos de raíz. En nuestra vida hay una emoción primaria constante que se está manifestando y es la emoción del miedo. Solo basta con indagar en profundidad en nuestros pensamientos, emociones, reacciones y palabras y nos daremos cuenta que el miedo prima muchísimo en nuestra vida. Si analizamos la situación actual social, veremos cómo el miedo se manifiesta. El miedo a enfermar, que no es otra cosa que el miedo a morir en realidad. Y las personas dicen, yo realmente no tengo miedo a morir, tengo miedo es a cómo voy a morir. Así voy a sufrir y así voy a penar para morir. Pero ese no es un planteamiento completamente honesto, porque en realidad sí hay un enorme temor a la muerte. No solo al cómo se va a morir, sino a la muerte en sí. A desprenderse de sus seres queridos, a no volverlos a ver, a que no se sabe a dónde se va a ir, si existe vida después. Todos esos temores aparecen en la mente del humano. Y ahora en este tiempo presente es muy latente y se puede cortar la tensión, el miedo, el temor tan profundo a la muerte. Se puede cortar con un bisturí en el ambiente ahora. Es más, la población mundial ha sido controlada a través de este miedo. Porque es debido a este miedo que la población mundial está siendo controlada. Es debido a este miedo que estamos encerrados en nuestras casas. Es debido al miedo a la muerte que estamos guardando distancia social. Por el miedo a la muerte. Por el miedo a perder. A perder el cuerpo, a perder a nuestros seres queridos. Por el miedo a perder nuestro estilo de vida, nuestra seguridad, nuestro confort. Atrás de esto hay una dosis de miedo enorme. De miedo tremenda.
Y el miedo es la raíz de todos los males en el ser humano, porque el miedo produce la identificación primordial. ¿Y cuál es la identificación primordial? La identificación con el cuerpo. Y después de la identificación con el cuerpo, la identificación con el yo. Primero viene la identificación con la entidad psicológica, que es bien interesante. Primero viene la identificación con la identidad filosófica, yo soy fulano de tal, y después soy un hombre o una mujer. Y el miedo se encuentra atrás de eso, el miedo a no ser alguien, el miedo a no ser nada, el miedo a dejar de existir, el miedo a dejar de ser. Miedo a la muerte, en esencia. Y ese miedo a dejar de ser, ese miedo a la muerte, ese miedo a no estar más, a no ser más, se manifiesta en tantas áreas de la vida de manera solapadas que no tenemos la menor idea de cómo se manifiesta. El miedo a soltar las ideas, el aferramiento a soltar las ideas y los puntos de vista, es miedo a dejar de ser, miedo a dejar de ser yo. Y el miedo a dejar de ser yo es el miedo a morir. Miedo a soltar mis creencias es miedo a dejar de ser yo, es miedo a morir. Miedo incluso, miedo a soltar mi ira, mi odio, mi resentimiento, a soltar el pasado, a soltar mi victimismo, porque si yo suelto el odio, si suelto el resentimiento, si suelto el victimismo, entonces ¿quién soy yo? ¿Cuál es el margen o la noción de ser yo que tengo si no estoy apegado a las cosas dolorosas y malas del pasado? Miedo a eso. Miedo a soltar mi historia familiar. Es que en mi familia tenemos una historia de dolor o de abuso o de adicciones, una historia de desequilibrios emocionales o psicológicos. Estamos aferrados a eso y tenemos miedo de soltarlo y nosotros mismos creamos la experiencia de vida a través de la mente al vivir tan aferrados a las cosas. No comprendemos que lo que experimentamos constantemente son nuestros estados de conciencia individuales, en donde tenemos enemigos, amigos, gustos, aversiones, escenarios agradables o desagradables, pero todo emana del estado mental. Te conviertes en lo que piensas atraes, lo que piensas generas. Y la raíz de toda esa mecanicidad se llama miedo. Miedo. Y miedo realmente es el cúmulo, el epítome de toda la energía negativa está contenida en el miedo. Porque el miedo es la matriz de lo negativo. El miedo es la matriz del odio, por ejemplo. El miedo es la matriz del odio. Porque el odio surge de diversas historias mentales, que si las indagamos, tienen como raíz el miedo. Alguien tomó lo que es tuyo. Entonces tú desarrollas un juicio y un odio hacia esa persona debido a tu apego y aferramiento. El apego y el aferramiento tienen como raíz el deseo. El deseo es la necesidad de algo o el sentido de pertenencia de algo y al no tenerlo más, tienes miedo de perderlo. Y se genera algo bien interesante y es que el ego, el sentido de pertenencia del ego es la cosificación. Para el ego todo lo que le pertenece hace parte de él. Entonces cuando tú pierdes algo material,
emocional, sentimental, lo que sea, es como si perdieras una parte de ti. Hoy en día la gente pierde el celular y siente como si perdiera un ser querido, porque el ego siente que lo que es suyo es parte de él. Porque el ego todo lo cosifica. Entonces, como hoy en día estamos tan volcados hacia el exterior y hemos asimilado que todo lo que vemos y está en nuestra vida es parte nuestra, nuestra vida está permeada en casi su totalidad por el miedo. Por el miedo. Y si indagamos en nuestras historias psicológicas con un escalpelo meticuloso de discernimiento, vamos a descubrir miedo. Miedo. Y el miedo lo podemos relacionar con la oscuridad. Porque es que del miedo surge la frustración, surge del miedo. La frustración. De no obtener lo que se quiere, no alcanzar lo que se desea, no realizar lo que se sueña. Frustración. Del miedo surge el dolor. Surge la ira. Surge la culpa. Surge el rencor. Surge la amargura. Surge la duda. Y surge la euforia. Todo eso surge de ese estado vicioso, viciado del miedo. ¿Por qué el ego experimenta frustración? Digamos, experimentamos frustración, dado que estamos soñando que somos esa entidad separada. Y dado que soñamos que somos esa entidad separada, nuestra experiencia de sueño es real para nosotros, aunque sea un sueño desde el aspecto espiritual de la conciencia. Es realidad en el campo material que estamos viviendo. ¿Por qué experimentamos frustración? ¿Cuáles son las historias atrás de la frustración? ¿Y cuál es el resultado de la frustración? Vemos que el resultado del miedo es sufrimiento. Ayer entendimos claramente que el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Entonces, el resultado del miedo es el sufrimiento. Y está claro por qué. Por todas las historias que contamos, que producen únicamente sufrimiento. ¿Qué es la frustración? La impotencia por no obtener lo que se desea, lo que se cree que se necesita. La impotencia por no poder darle un libre cumplimiento al desenvolvimiento de los deseos, de los anhelos y de los sueños. Cuando las cosas no salen como yo deseo, adviene la frustración, ¿cierto? Porque la frustración es la historia que me cuento de que las cosas no me salen bien, por qué no me salen bien, y surge el sufrimiento. ¿Cuál es el resultado? ¿O de dónde viene el dolor? El dolor viene de que tengo un estado mental, tengo una personalidad con ideas, con creencias, una personalidad estructurada. Y el dolor es el impacto de la realidad contra mi personalidad. Eso se llama dolor. El impacto de la realidad, ¿cierto? El golpe de la realidad con mi personalidad se llama dolor. ¿Por qué? Porque la raíz del dolor es la resistencia a lo que sucede. Si no hubiese resistencia, no habría impacto y por lo tanto no habría dolor. Pero el dolor surge porque hay resistencia a lo que es. Entonces surge el dolor de golpe, ¿cierto? Ahora, el dolor es natural. Es natural mientras estemos condicionados por el ego
Mientras nuestra atención esté volcada hacia afuera y nuestra experiencia de vida sea egocéntrica, habrá dolor. Es completamente natural. El dolor es natural, ¿cierto? Pero regularmente el dolor lo volvemos sufrimiento, porque cuando tenemos ese impacto a través de la resistencia, creamos una historia mental sobre el dolor y lo volvemos sufrimiento. Entonces, ¿cuánto sufrimiento nosotros creamos diariamente en nuestra vida? Porque mientras tengamos una conciencia egocéntrica, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional, el sufrimiento lo creamos. ¿Y cuánto sufrimiento estamos creando todo el tiempo? ¿Cuánto sufrimiento estamos creando? Con todas las historias que nos contamos, con toda la narrativa psicológica, ¿sí? Con toda la frustración que acarreamos, con todo el miedo de base. ¿Cuánto sufrimiento estamos creando diariamente para nosotros y para los demás? Y con la resistencia del impacto que las condiciones externas generan sobre el ego y las historias que contamos acerca del dolor para crear sufrimiento, vemos que del sufrimiento se origina la ira. Del sufrimiento se origina la ira. De contar tantas historias de sufrimiento, tantas historias para justificar mi sufrimiento, tantas historias de separación, porque las historias de sufrimiento son historias de separación. Historias de separación es lo mala que es la situación y lo víctima que soy yo de la situación, lo mala que es la situación y lo bueno que soy yo, lo malos que son los demás y lo bueno que soy yo, lo confundidos que están los demás y lo correcto que estoy yo, lo desacertados que están los demás y lo acertado que estoy yo. Historias de sufrimiento. Yo no me merezco esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tanto que he dado, tanto que he hecho, tan buena madre que he sido, tan buen padre que he sido, tan buen esposo que he sido, tan buen amigo que he sido. Historias e historias, historias para reforzar la separación. Porque esa es la dinámica de las historias egocéntricas, crear separación. Yo como soy de amable y esta persona tan desagradable, yo trato de acercarme y esta persona se aleja. Yo trato todo de mí y esta persona pone una barrera. Separación, 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 separación. Y que el ego quiere que todo sea como él quiere, no como es. Que el ego siempre está rechazando, repeliendo y conflictuando y confrontando y peleando con el presente, con lo que hay, con lo que es. Entonces, ese sufrimiento se vuelve ira. Se vuelve ira. Y después de uno tener esos ataques de ira, donde puede insultar, maltratar, dañar a otros, romper, acabar, destruir, herir, no solamente a los demás, sino a uno mismo, después de ese fuego abrasador que lo consume todo y quedan las cenizas emocionales y mentales. Entonces, el ego nos lleva en otro viaje psicodélico que se llama culpa. Y caemos en la culpa del maltrato, en la culpa de la agresión, en la culpa del juicio, de la crítica, del insulto, en la culpa por cómo nos tratamos a nosotros, por todo el arranque emocional que sentimos, por el desgaste energético que produce el sufrimiento y la ira. Es que todo eso, miedo, frustración, dolor, sufrimiento, ira, generan un desgaste energético considerable. Muy, pero muy grande. Demasiado grande. Entonces caemos en la culpa. Nos sentimos súper culpables de pensar lo que pensamos, nos sentimos súper culpables de decir todo lo que dijimos, de haber dicho, de haber insultado, de haber maltratado, de haber juzgado, criticado, chismoseado, nos sentimos súper culpables. Y la culpa es una de las estrategias del ego más fuertes que nos drenan tanta energía, nos quitan la paz y nos crean más separación. Vamos viendo cómo es que todas las dinámicas del ego son para crear división entre nosotros y la vida, entre nosotros y los demás.
Nos crea más división el ego a través de la culpa. Y nos quedamos un tiempo regodeándonos en el sentimiento de culpa. Soy culpable, 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 culpable. Y ya, y yo quiero que todo sea como yo quiera. Entonces, como todo eso no ha pasado, estoy en el berrinche, en la etapa berrinchuda de la culpabilidad. Y cuando estoy mucho tiempo en la culpabilidad, entonces de repente termino lleno de rencor. Porque empiezo a sentir mucha molestia conmigo por la culpa que he generado, por lo culpable que me siento, y empiezo a sentir rencor. El rencor primero se siente hacia uno. Uno empieza a sentir rencor hacia uno y luego lo proyectan los demás. Porque regularmente esos volúmenes de negatividad psicológicos, emocionales, uno no puede lidiar con eso, entonces uno empieza a proyectar odios en los demás. Empieza a odiar a la gente, empieza a sentir rencor. Empieza a sentir rencor y eso hace que uno empiece a contar más historias de separación, más historias de división, de separación, a crear más muros psicológicos, más muros emocionales. Empieza. Entonces viene el rencor. Y entonces, como el rencor es alimentado por todas las historias psicológicas, el rencor se vuelve amargura. Y empezamos a llevar una amargura por dentro. ¿Sí? Llevamos una amargura por dentro. Llevamos muchas historias inconclusas de nuestro sistema emocional, muchas historias desde la niñez hasta ahora que hemos estado alimentando todo el tiempo. Esas historias son parásitos, ¿sí? Son conductas parasitarias que nos hacemos nosotros mismos. Dentro del esoterismo, puntualmente, dentro del espiritismo, dentro de la mediunidad, hay algo que se llama obsesión. Y eso lo traducimos en términos coloquiales para que todo el mundo lo entienda. Eso se llama posesión, ¿cierto? Entonces, dentro del espiritismo se dice que hay dos tipos de posesión. La posesión de un agente externo y la autoposesión, o sea, la autoobsesión, la que uno mismo se hace. Cuando uno vive todo este ciclo psicológico y emocional, uno mismo se sugestiona, se autodomina, se autohipnotiza, se autoaliena, se autoposesiona, se autocastiga, uno mismo. Porque es que como que uno va creando muchos fantasmas psicológicos, muchos egos, muchos yoes, los va creando y alimentando, creando, alimentando. Muchos yoes, eso se llaman egregores. Son egregores en el esoterismo. Uno va creando egregores, personalidades, y todas heridas, todas llenas de odio, de dolor, de resentimiento, de rabia, de tristeza, de melancolía, de depresión, y uno alimente y alimente y alimenta hasta que llega a ese estado de amargura. ¿Cuánto sufrimiento creamos para nosotros y para los demás? Y qué bueno mirar hacia adentro y ver si nosotros hemos pasado por eso y tenemos amargura en nuestro interior. Si hay amargura dentro nuestro. Porque una ley básica de la existencia es que una mente negativa nunca jamás nos dará una vida positiva. Porque el origen de las experiencias que tenemos en la vida es la mente. Y si la mente es negativa, a la larga la vida será negativa, no puede ser positiva. Es imposible. Es imposible. Es imposible tener un tipo de mente y un tipo diferente de medio ambiente. Entonces, si la mente es negativa, a la larga la vida será negativa. Entonces, qué importante indagar eso. Porque todos regularmente tenemos una gran maestría en crear sufrimiento. Qué importante observar en qué nivel de maestría estamos referente a crear sufrimiento. Entonces, cuando estamos en ese estado de amargura al que llegamos debido a que hemos seguido todos estos pasos de los adictos emocionales, llegamos a un estado de duda. Estamos tan amargados por dentro, empezamos a dudar todo el tiempo.
Dudamos de la gente que conocemos, de la gente que acabamos de conocer, dudamos de la vida, dudamos del futuro, dudamos de nosotros, dudamos de si iremos a vivir bien o alcanzar algo, a ser felices o estar en paz o si iremos a tener salud. Todo el tiempo empezamos a dudar, todo el tiempo, a desconfiar, todo el tiempo, la duda de todo, de todo. Vamos a empezar un nuevo proyecto y dudo si lo voy a poder hacer, dudo si voy a poder trabajar, dudo si voy a poder ganar, dudo si soy lo suficiente, dudo si valgo lo suficiente, dudo, todo el tiempo, en la duda, en la duda, en la duda. Y la duda es el miedo disfrazado de cordura, porque cuando uno duda tanto, uno dice, no, es que yo soy sensato, es que yo pienso antes de actuar, es que yo me quiero asegurar, pero lo que uno no reconoce, porque es muy difícil reconocer sus problemas emocionales y mentales, es que la duda es otra forma de miedo. Y la duda es la impotencia, porque uno ya sabe que no puede controlar nada, pero no acepta que no tiene el control de nada, entonces lo llama duda. Duda metódica, cordura, sensatez, reflexión. Pero en realidad se llama duda y la duda se llama impotencia por no tener el control. El miedo a la incertidumbre. Tarde que temprano, uno en la vida tendrá que entender que no tiene el control de nada. Uno no tiene el control ni de su propia mente. Ahora va a tener el control de los demás, va a tener el control de las circunstancias, va a tener el control de la vida. Uno no tiene control de nada y no hay absolutamente nada seguro en la existencia. La realidad de la vida se llama impermanencia, porque no existe absolutamente nada estable en la vida, ni seguro, nada. Necesitamos aprender a observar con conciencia, desapasionamiento y ecuanimidad para entender eso. No existe absolutamente nada que sea estable, ni existe absolutamente nada que sea permanente. Todo es impermanente, todo está en transición, todo está en movimiento, sea hacia la evolución o hacia la involución, pero lo que permanece estático es disuelto por la misma dinámica de la existencia. Nada permanece estático, ni estancado, nada. Entonces, necesitamos comprender eso y entre más rápido comprendamos que todo es impermanente, transitorio, cambiante, mutable, menos sufrimiento vamos a generar, menos aferramientos, menos apegos, porque no hay control de nada. Yo puedo pensar, mi situación económica es estable, eso es una mentira, porque la economía cambia, hoy tienes, mañana no. Mi situación de pareja es estable, eso es falso, porque los afectos, los puntos de vista, los gustos cambian todo el tiempo. Hoy tienes la relación más estable del mundo y mañana ya no habrá ninguna relación. La persona se cansará de la relación, uno de los dos se irá con otro, o simplemente se acabó. Así es la cosa. O simplemente uno de los dos se murió. Mi salud es estable y maravillosa. Falso. No existe una salud estable y maravillosa. Estás bien de salud hoy, pero puedes morir al siguiente del infarto. ¿Cuánta gente hay que está tan saludable y de repente te dicen, oye, fulano de tal se murió? Y tú, pero ¿cómo así si estaba tan estable, si era deportista, si yo lo vi tal día? Simplemente se apagó. No existe nada permanente ni estable. Y la resistencia a entender la ley básica de la impermanencia, que es la ley del cambio, nos crea sufrimiento. Si entendemos que todo es impermanente, el sufrimiento será muy, muy mínimo en la vida. Muy mínimo. Mucho. Y cuando hemos pasado por todas esas cosas, llegamos a un estado de hiperactividad, de ansiedad, de furor, de euforia. Ahí es cuando las personas que ya no pueden lidiar con su mente, no pueden lidiar con sus emociones, no pueden lidiar con su vida, casi siempre están ya adictas a algo. Cuando llegan a ese nivel de furor, ya la gente se vuelve adicta a algo.
Ya la gente se vuelve adicta al alcohol, adicta a las drogas, o adicta a las emociones extremas, o obviamente ya hay una adicción emocional, lógico, pero ya la persona no puede lidiar con todo y ya necesita enajenarse en un estado de furor. Necesita enajenarse, necesita olvidarse de sí misma, necesita una amnesia emocional, una amnesia mental, ya no puede lidiar con todo. Entonces ya se vuelven adictos al alcohol, nos volvemos adictos a las drogas, nos volvemos adictos a cualquier cosa, pero para podernos enajenar, ¿sí? Y no tener conciencia de nuestros múltiples yoes, egos e historias personales. En ese momento ya entramos en una situación donde el sufrimiento ya ha desbordado pues los límites lógicos. Ya el sufrimiento se ha desbordado de una manera tremenda. Ahora, como digo, es muy importante indagar nuestros comportamientos mentales y emocionales para mirar todo ese desenvolvimiento, toda esa involución que nos lleva a vivir una vida de separación y sufrimiento. Ahora, cuando abordamos la vida desde una visión tántrica como la propone Tonglen, que es una técnica tántrica, no juzgamos toda esta dinámica de crear sufrimiento como algo malo, sino que buscamos conectar con el corazón y raíz de ese sufrimiento para encontrar la joya oculta en el loto que crece en el barro de la ignorancia, de la separación y del sufrimiento. Como dice el señor Buda, sin barro no hay lotos. Una cosa es el enfermo y otra es la enfermedad. Hemos crecido cultivando una enfermedad mental que se llama ego, separación, ignorancia, ¿cierto? Deseo, rechazo, aversión, sufrimiento, dolor. Hemos crecido en ese medio, nos han educado para eso, nos han programado, nos han dicho que eso es lo correcto. Pero esa forma de vida nos hace profundamente infelices. Ahora, con esta práctica nos entrenamos para abrirnos a aquello que nos asusta tanto, que nos paraliza, porque esta práctica nos enseña qué hacer ante situaciones complejas, porque aprendemos a conectar de manera viva con el dolor y a abrir el corazón para que quepa tanto el sufrimiento como lo que lo alivia. Es decir, a medida que en lugar de mirar de reojo a nuestra condición psicológica, de disfrazar nuestros problemas emocionales, permanecemos ante ellos con ecuanimidad. Y no solo permanecemos con ecuanimidad, sino que los abrazamos, ¿sí? Los respiramos, los absorbemos, nos conectamos con ese sufrimiento. Automáticamente se van desarrollando cosas muy positivas en nosotros. Número 1, el dar. Vemos que toda la dinámica anterior egoica es totalmente mezquina y egoísta, porque se basa en el control, se basa en obtener, se basa en mandar, se basa en ser alguien. Se basa en ser alguien que no somos. Entonces se basa en tomar, se basa en recibir, se basa en alcanzar, en llegar a ser según los parámetros sociales y de los demás. Shantideva dice, toda la felicidad radica en desear el bien y la felicidad a los demás. Todo el sufrimiento radica en desear la felicidad para mí. Entonces, vemos que todo eso
es debido al egocentrismo, es debido a la arrogancia, es debido a la ignorancia. Todo eso es debido a eso. Por eso generamos tantísimo sufrimiento, tantísimo dolor. Es por eso que generamos tantísimo dolor y sufrimiento. Pero cuando tratamos de conectar con ese dolor, con el nuestro y con el de otros, entramos en un nuevo territorio, en el territorio del dar, en el territorio de dar lo mejor de nosotros. Ya comprendemos que a través de tratar de agarrar, de ganar, de obtener, de ser, de figurar, de controlar, de dominar, no ha sido el camino. ¿Qué tal si ensayamos el camino del dar? Entonces, en lugar de estar esperando recibir amor, comenzamos a darlo. En lugar de estar esperando recibir atención, comenzamos a darlo. En lugar de estar exigiendo respeto, comenzamos a darlo. En lugar de estar exigiendo comprensión de los demás, comenzamos a comprender. En lugar de estar exigiendo atención, comenzamos a darle atención a los demás. Y empezamos a descubrir tal vez una nueva dimensión, una nueva dinámica de la existencia distinta a la que siempre vivimos como centro de nuestro diminuto universo egocéntrico. Y empezamos a salir de nuestro círculo afectivo. Porque el círculo afectivo egoico es todo orbita a mi alrededor, como el Sol. Yo soy el Sol y los demás son planetas que orbitan a mi alrededor. Esa es la postura del ego. ¿Sí? Entonces empiezo a dar. En eso se basa conectar con el otro y con el sufrimiento. En dar, no en recibir. Porque si analizamos, en realidad todos nuestros problemas están en eso. En que siempre queremos ganar y exigir, y obtener, y tener, y ser dueños, y mandar, y gobernar. Ese es nuestro problema. Y cuando las cosas no salen como queremos, viene el sufrimiento, el conflicto, la ira, el odio, la pelea, la locura. La locura total. Entonces, dar, nos hace desarrollar un estado de generosidad continua. Un estado de generosidad. Desarrollamos generosidad como un estilo de vida, como un estado mental, de pasar a tener un estado mental turbulento, conflictivo, problemático. A través del dar, pasamos a tener un estado mental generoso. Generoso. Y al tener un estado mental generoso, significa que en nuestros pensamientos no hay juicios hacia los demás, sino que nuestros pensamientos son generosos en desear el bien para los demás. ¿Sí? Y al desarrollar esa generosidad, viene algo que nos abre interiormente, que abre nuestro corazón. Y se llama empatía. Entonces ahí nos hacemos empáticos. Y empezamos a conectar interiormente con el otro. Empezamos a conectar interiormente con el dolor y el sufrimiento del otro. Empezamos a conectar interiormente con la necesidad del otro. Ya mi necesidad está en un segundo o tercer plano, cuando me vuelvo empático. Ya están en primer lugar las necesidades del otro. Y ya, cuando he comprendido el dar, mi mente se ha hecho generosa y mi corazón se ha hecho empático, con seguridad he reducido el margen de sufrimiento muchísimo. He reducido el margen del sufrimiento a la mitad. A un 50% he reducido el margen del sufrimiento. Porque al hacerme empático, entonces desarrollo automáticamente algo que se llama ecuanimidad. ¿Sí? Ecuanimidad.
El dar abona la tierra de mi mente para que surjan los frutos de la generosidad. La generosidad, cuando da frutos, abre mi corazón a la empatía. Y esto me hace ecuánime. Porque la empatía sin ecuanimidad no es posible. No es posible ser empático y no ser ecuánime. Porque ahí, entonces, estamos observando cómo creamos sufrimiento todos los unos para los otros. Sé que la posición social natural es juzgar al que se equivoca, juzgar al que actúa mal, juzgar al ladrón, juzgar al corrupto, juzgar al asesino. Eso es lo normal, eso es lo correcto, según lo social. Pero según lo espiritual no juzga porque la espiritualidad está fundamentada en el amor. Por más malvada que sea una persona, no es totalmente malvada. Y lo malvado significa que la persona ha sido llevada a actuar de una determinada manera debido a la ignorancia. ¿Sí? Los 3 venenos mentales básicos que controlan la mente, la ignorancia, la ira y el deseo, controlan a esa persona y la llevan a actuar de esa manera. Entonces, el médico, cuando llega alguien con una enfermedad muy grave a su consultorio, el médico no se enoja con la persona, ni la golpea, ni la castiga, ni nada de eso. Cuando una persona llega muy enferma donde el médico primero la examina, genera el diagnóstico y luego procede a darle la medicina para curarla. Nuestra postura debería ser así, porque en un mundo donde todo el tiempo estamos clamando justicia, donde todo el tiempo estamos clamando castigo, donde todo el tiempo estamos denunciando lo mal que están todas las cosas, pero nosotros no tenemos la capacidad de ver lo mal que está en nosotros, ni de cambiar lo mal que está en nosotros, ni de entender que el mismo acto de estar buscando justicia y clamando venganza y clamando castigo y denunciando lo que está mal, demuestra que nosotros estamos mal por dentro. Demuestra que nosotros estamos mal por dentro porque no tenemos bondad, compasión, ni empatía con el otro, ni tenemos la capacidad de comprender que el que actúa mal es porque está enfermo, está bajo la ceguera de los venenos de la mente. Nosotros estamos mal porque no podemos ver el mal que no tengamos adentro. Y esa es una ley básica de la psicología. No podemos ver el mal afuera que no esté ya en nosotros. No podemos denunciar afuera lo que esté en nosotros. No podemos señalar lo que no esté en nosotros, porque básicamente la mente no puede percibir aquello con lo que no vive. Es la realidad. Hay dimensiones de conciencia de muchos niveles, altas y bajas, que la mente no puede percibir. ¿Por qué? Porque no las ha integrado en sí, porque no las conoce. La mente solo puede percibir lo que conozca, lo que ella misma sea en su interior, es lo que ella percibe. Porque la mente se basa en lo que conoce, en lo que hace parte de ella para continuar creando la realidad del ego. Es así. La mente lo que no conozca no lo puede ver, ni lo puede juzgar, ni lo puede señalar. Así que si tú piensas que el vecino es corrupto, que el vecino es un estafador, que el vecino es un ladrón, que el político es un desgraciado, que este es esto, lo único que estás haciendo es describirte a ti mismo. Lo único que estás haciendo es describir tu propia condición mental y emocional. Es lo único que estás haciendo. Es súper interesante que lo que decimos de los otros dice más de nosotros que de los otros. Porque siempre estamos revelando nuestro estado interior. Todo juicio, toda queja, toda denuncia, todo señalamiento, en realidad es una confesión. Es una confesión. La mente no puede percibir lo que no conozca. Lo que no está integrado en ella, la mente no lo puede percibir. No. No lo puede percibir. Por eso, la forma en que reaccionamos ante los demás y las circunstancias
espontáneamente. Es una clara revelación de lo que somos por dentro. Por eso, los grandes seres iluminados son tan ecuánimes. Son ecuánimes completamente. Entonces, la ecuanimidad nos lleva a tener un estado de confianza. La confianza es inocencia. La confianza es pureza. Y la confianza es unidad. Porque la confianza me lleva, pues precisamente, a confiar en la vida. A confiar. Y la confianza también es libertad. Porque uno simplemente está confiado. Ya. No piensa en que los demás son malos, que le van a robar, o que le van a pagar mal, o que no le va a ir bien, o que irá a hacer de mi vida, que irá a hacer de mi futuro. O sea, la confianza te da una libertad absoluta en el que tú simple y llanamente estás fluctuando, fluyendo en la incertidumbre. No eres parte de la certeza que quiere tener el ego, pero sí eres parte del misterio de la vida, que es más interesante ser parte del misterio que de la certeza, que tú no sabes lo que le espera a la vuelta de la esquina. No sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Entonces es parte del misterio, no de la certeza. Y el misterio, la incertidumbre, es pura sabiduría y es un campo de posibilidades extraordinario, porque tú no tienes nada seguro y hay tantos caminos posibles. En cambio, en la certeza está la certeza de algo, solo un camino. En la incertidumbre y en lo desconocido, las posibilidades son muy vastas. Y esa confianza te lleva a tener una ética. ¿Y cuál es la ética? La ética no es un conjunto de normas, la ética es la ética de no juzgar. El nivel más alto de inteligencia es la capacidad de observar sin juzgar. Eso es un nivel muy alto de inteligencia. Cuando tú observas, etiquetas, juzgas, señalas, no eres suficientemente inteligente. La inteligencia, alta inteligencia, es la capacidad de observar sin juzgar, observar sin etiquetar, observar sin rotular, observar sin criticar, observar sin opinar, simplemente observar. Eso es un nivel altísimo de inteligencia, nivel muy alto de desarrollo interno, solo observar. Porque cuando tú observas sin juicio es conciencia. La mente en sí misma está descansando en su propia naturaleza divina búdica. Cuando observas sin juzgar, la mente descansa en su propia naturaleza. Eso es un nivel de inteligencia demasiado alto. Cuando tú eres una persona con un nivel de inteligencia tan alto, entonces desarrollas una cualidad que es muy escasa en el ser humano y se llama paciencia. Paciencia. Solo una persona con un muy alto nivel de inteligencia es paciente. Ahora, hay que aclarar. Para nosotros, en nuestra cultura social y egocéntrica, que está basada en tener más, pensamos que una persona inteligente es una persona que ha leído mucho, o una persona que ha ido a la universidad y ha hecho 20 carreras universitarias, y ha hecho 40 cursos y maestrías y PhD. Eso no es una persona inteligente, es una persona con buena memoria. Es diferente tener buena memoria a ser inteligente. Entonces, una persona con una inteligencia súper desarrollada, muy desarrollada, es una persona con una enorme paciencia. La paciencia es un distintivo alto de la evolución de la conciencia. La paciencia. ¿Sí? Y la paciencia nos hace descansar. Una persona que es paciente siempre está descansando en sí mismo, descansando en su naturaleza, ¿sí? Descansando en sí mismo. Y la paciencia nos lleva a disfrutar lo que hacemos. Porque la paciencia siempre está aquí, la paciencia no está en el futuro, y la paciencia está en el pasado, la paciencia está disfrutando el momento.
Entonces eso nos hace que la vida se vuelva algo muy alegre constantemente, siempre renovado, siempre disfrutable. La vida se vuelve algo rico. No hay ansiedad, no hay estrés, no hay furor, no hay carrera, no hay locura. No. La vida se vuelve algo rico, algo fluido, algo lleno de dinamismo, de vida, de florecimiento. Así se vuelve la vida. Y dado que siempre estamos en el momento presente, aquí y ahora, y que solo existe el momento presente, ese estado tiene un distintivo puntual y es la absoluta concentración de la mente. ¿Sí? Ahí la mente está concentrada completamente. Concentrada, focalizada, concentración total. Y cuando hay concentración, surgen dos cosas puntuales. Cuando hay concentración continua, entonces surge la sabiduría, que en términos espirituales sabiduría es la realización de mi naturaleza, de lo que yo soy, porque la sabiduría está adentro. La sabiduría no es información, la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es lo que está adentro mío. Y si yo estoy full concentrado todo el tiempo, automáticamente entro en contacto con la sabiduría interna, con lo que hay dentro de mí. ¿Sí? Y eso da como resultado la felicidad. Como resultado. Ahí cultivamos la vida y alcanzamos, o no alcanzamos, la felicidad se manifiesta de adentro hacia afuera. ¿Sí? Por el otro lado del ego, creamos sufrimiento y por este creamos felicidad. Entonces, la felicidad está en contactar lo que hay, no en huir y rechazar lo que hay. Por eso, coloquemos las manos sobre las rodillas, cerremos los ojos, tengamos la columna recta y simplemente inhalemos profundamente por la nariz y exhalemos profundamente por la nariz, descansando. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la nariz, en profundidad, descansando. Soltemos toda tensión, todo estrés. Relajémonos aquí ahora. Descansemos. 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 Respiremos. Soltemos la tensión. Vamos a visualizar a esa persona que saca lo peor de ti, a esa persona que te ofusca, que te desequilibra, que te produce las peores emociones, los peores pensamientos, esa persona que te hace explotar, esa persona que te produce animadversión, que te envenena el hígado. Concéntrate en esa persona. Inhala. Y al inhalar sientes que estás inhalando a esa persona, que estás respirando el mismo aire de esa persona. Al exhalar, sientes que esa persona exhala tu aire y te exhala a ti mismo. Concéntrate en esa persona de esta manera hasta que no puedas encontrar diferencias entre ella y tú.
Muy bien. Ahora, al inhalar, vamos a absorber toda la rabia, todo el odio, todas las emociones negativas que nos produce esta persona. Al exhalar, exhalamos amor, paz, bondad, compasión y comprensión hacia esa persona. Al inhalar, absorbemos todas las energías negativas, ira, rabia, resentimiento, rencor, rechazo, todo lo que nos produce esta persona lo inhalamos. Y al exhalar, exhalamos bondad, compasión, comprensión, empatía, felicidad hacia esa persona. Ahora respiramos muy amablemente y esbozamos una sonrisa hacia esa persona, deseando intensamente con cada inhalación, exhalación, que esa persona sea feliz, que esa persona siempre tenga las causas de su felicidad y que esa persona sea liberada del sufrimiento. Inhalamos con intensidad, que esa persona sea feliz, que esa persona siempre tenga las causas de la felicidad y que esa persona sea liberada de las causas del sufrimiento. Respiramos con amabilidad, con benevolencia y generamos ese deseo genuino y esa aspiración transparente para que esa persona sea realmente feliz aquí, ahora y siempre.
Muy bien. Lentamente abrimos los ojos y damos gracias a esa persona por permitirnos aprender, crecer y conectar tanto. Paula Matura, ¿por qué hay personas que buscan equilibrio y otras que definitivamente nos sacan peor? Por amor. Solo entendemos lo que amamos. Solo entendemos lo que está en armonía con nuestro estado mental. Solo entendemos lo que nos gusta. Y aún así ni siquiera entendemos lo que nos gusta. Pensamos que entendemos aquello con lo que congeniamos. Pero la comprensión y el entendimiento no está sujeto a la polaridad ni a la dualidad. La comprensión está más allá de la dualidad. Nosotros como seres humanos siempre estamos corriendo de lo que no nos gusta, de lo que nos confronta y siempre estamos buscando lo que nos gusta, lo que nos atrae, es lo que pensamos que amamos o lo que amamos porque nos gusta, porque nos agrada. Pero la comprensión, el amor y la conexión no están vinculadas a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El amor no tiene condiciones, no tiene condiciones y no existe por gustos ni aversiones. El amor trasciende los gustos y las aversiones, que el amor siempre es y no es dependiente de una persona, de las acciones de una persona, de una situación o de una circunstancia. El amor siempre existe sin importar lo que haya alrededor, porque el amor no depende de nada externo completamente. ¿Por qué existen personas que nos causan malestar y nos confrontan? Porque esa es nuestra relación kármica con esas personas. Y como es una relación kármica, es la forma en la que el ego concibe a esas personas. Porque cada uno únicamente experimenta sus estados mentales en cada circunstancia, con cada persona. Lo que hace una persona única y exclusivamente es ser parte de un juego kármico en el que yo pongo en movimiento la causa y el efecto dependiendo de las reacciones y decisiones que yo tome. Las circunstancias no se pueden cambiar, las personas no se pueden cambiar, pero sí puedo transformar mi actitud frente a las circunstancias y las personas, y eso se llama cultivo interno. Deseo que tengan un muy feliz día.